La ley de refugio en México está bajo la lupa. Y es que más de 80 organizaciones defensoras de los derechos de los migrantes están pidiendo que se elimine el artículo 24 de esta ley de refugio porque trae consecuencias negativas para los migrantes. Le cuento los detalles. Resulta que con el objetivo de terminar con las medidas que representan obstáculos para las personas migrantes que buscan protección en México, más de 80 organizaciones de la sociedad civil hicieron un llamado muy urgente y muy enérgico a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que declare inconstitucional el artículo 24 del reglamento de la Ley de Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político. ¿Qué pasa con esto? Bueno, de acuerdo con la Ley de Refugiados y Protección Complementaria, el artículo 24 obliga a los solicitantes de protección internacional a cumplir con requisitos administrativos estrictos. Esto bajo la amenaza de cancelar definitivamente sus procesos de refugio, y este país pide a las personas que comparezcan una vez a la semana. Las personas deben presentarse físicamente cada semana ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, la COMAR, para firmar. Tiene prohibido abandonar la entidad federativa donde iniciaron su trámite de asilo. Cualquier incumplimiento o falta a las firmas del registro deriva en la conclusión inmediata y automática del procedimiento, dejando a las personas, obviamente, desprotegidas. Y es que hay un impacto socioeconómico y riesgo de deportaciones. Estas organizaciones que están denuncian que la disposición es excesiva e innecesaria, ya que la COMAR carece de facultades de vigilancia migratoria. Además, señalan que provoca graves afectaciones a la vida cotidiana de los solicitantes. ¿Cómo? Al obligar a las personas a faltar a sus empleos un día a la semana para poder ir a firmar, se atenta directamente contra su estabilidad económica. Condena a los migrantes a permanecer en ciudades de inicio del trámite, que en su mayoría enfrentan escasez de oferta laboral, condiciones de inseguridad y un repunte en los brotes de xenofobia. Pues obviamente, tardan mucho ahí. Al cancelarse automáticamente el proceso, las personas quedan expuestas a detenciones migratorias y deportaciones a los países donde sus vidas corren peligro, a pesar de que legalmente tienen derecho a una tarjeta de visitante por razones humanitarias otorgada por el Instituto Nacional de Migración. El proceso de reconocimiento de la condición de persona refugiada es un mecanismo de protección internacional y no una herramienta de control migratorio. Ese es el pronunciamiento de las organizaciones civiles. Oiga, y a ver, aquí voy a hacer una pausa para hacerle un comentario. Resulta que hace unos días en la Ciudad de México se llevaron a cabo unos operativos de seguridad, según el Instituto Nacional de Migración, para prevenir delitos. Como el Instituto Nacional, empezando por esa pregunta y esa duda, como el Instituto Nacional de Migración, pues hace operativos para prevenir delitos. No es su función. Prevenir es función de la policía municipal, local, estatal o federal. Policía, no la Guardia Nacional, no el Ejército. Bueno. Resulta que en estas detenciones que llevaron a cabo en la Ciudad de México se estuvieron llevando a personas que tenían un proceso de refugio en México. Entonces, el artículo 24 está inservible, porque a final de cuentas no importa si tienes un proceso y puedes tener documentación que avale que estás en este proceso y te estás quedando en la ciudad para poder ir a firmar cada 8 días, no importa, porque el personal del Instituto Nacional de Migración, si te ve en estos operativos de seguridad, te va a detener y no te va a deportar. Es que esa es otra, no te va a deportar y no te va a mandar al país de donde saliste por miedo. No, te toman en la Ciudad de México y te llevan a Chiapas, te llevan a Tabasco. No te están deportando, no, te están moviendo de estado. Hay muchas cosas que se tienen que cambiar en México, empezando por el artículo 24 de la Ley de Refugiados, pero también por la capacitación al personal del Instituto Nacional de Migración. Y es que la batalla legal para eliminar esta norma reglamentaria se encuentra actualmente en la cancha del máximo tribunal del país, ya en la Suprema Corte. Desde 2025 empezó el tema. El Instituto Federal de Defensoría Pública promovió formalmente el amparo de revisión
sobre este artículo. Ahora, en enero del 2026, el caso ya fue integrado a la agenda de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sin embargo, su análisis y resolución por parte de las y los ministros continúa pendiente. Tal vez no les interese o tal vez tienen mucho trabajo. Lo cierto es que el tema del artículo 24 de la Ley de Refugio en México está afectando a miles de personas. Pero créame, no haga oídos sordos. No solamente afecta a las personas migrantes que están solicitando asilo. No. Lo afecta a usted, me afecta a mí, nos afecta a todos en el país. ¿Por qué? Si a usted le molesta ver a los migrantes en los cruceros pidiendo dinero, ahí ya está la afectación, porque no les quedó de otra, porque no pueden tener un trabajo, porque no son refugiados, están en un proceso o simplemente, pues quién sabe cuándo vaya a entrar su solicitud. Así es que nos afecta a todos. Ojalá y la Suprema Corte haga algo al respecto. Muy buenas noches, soy Ernesto Méndez Jaramillo y a nombre de todo el equipo que hace posible esta transmisión le doy la más cordial bienvenida a su programa Migraciones. A toda nuestra comunidad migrante y sus familias, gracias por siempre estar con nosotros y siempre estar presentes aquí. Vamos a continuar con más y nos vamos a las redes sociales. Oiga, resulta que, ¿se acuerda usted de la ley SB4? Allá en Texas, muy restrictiva por cierto, entró en vigor, pero hay nuevas noticias sobre esta ley. Vamos a escuchar a los abogados. Buenas noticias de inmigración. La ley SB4 en Texas acaba de ser bloqueada por un juez federal el 14 de mayo del 2026. Como lo mencioné en mi último video que publiqué de este tema, yo personalmente creía que esta ley iba a volver a ser bloqueada por temas constitucionales que se deben de respetar. Y efectivamente, gracias a Dios, eso fue lo que pasó. La Corte Federal detuvo partes importantes de esta ley porque Texas estaba intentando crear y aplicar sus propias leyes migratorias estatales. El juez federal básicamente dijo que inmigración es un tema federal, no algo que cada estado puede estar manejando por separado. La SB4 iba a permitir que policías estatales y locales arrestaran a personas sospechosas de haber cruzado ilegalmente la frontera. Por ahora, la ley vuelve a quedar frenada. Estas son muy buenas noticias para familias inmigrantes aquí en el estado de Texas. ¿Qué le parece? Hay cambios importantes. Texas se ha convertido en uno de los estados más restrictivos para la comunidad migrante. Caso paradójico, porque Texas es uno de los estados que más migrantes tiene, y sobre todo más migrantes indocumentados, por la cercanía que representa con México, por lo económico que es vivir en Texas, por muchas circunstancias. Y muchos migrantes no se quieren ir de Texas. Es más, créame, muchos no se van a ir. Pero bueno, vamos a seguir muy de cerca lo que pase con esta ley SB4. Se acercan las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos, o las legislativas o las intermedias, como le quieran llamar, y estas elecciones podrían modificar la política migratoria y económica. Le cuento por qué. Mire, la agresiva política de los Estados Unidos en contra de la comunidad migrante impulsada por el presidente Donald Trump podría generar cambios en las siguientes elecciones que favorezcan al Partido Demócrata. Bueno, así lo consideró Tonatiu Guillén López, profesor investigador del Programa Universitario de Estudios de Desarrollo de la Universidad Autónoma de México, de la UNAM. Esto en el marco de las elecciones de mitad de mandato que serán realizadas en noviembre para elegir a los integrantes de la Cámara de Representantes y del Senado de ese país. Dijo él que la coyuntura agresiva en contra de los migrantes en los Estados Unidos va a continuar seguramente este año. Y debido a esa agresividad también hay un aumento en la gran resistencia de oposición, por lo cual, dijo, tengo la expectativa de que el balance electoral obligue a una rectificación, no solo de política migratoria, sino también de refugio. Y es que dependiendo del resultado de las elecciones, Tonatiu Guillén López dijo
que podrían venir cambios en las políticas económicas y de relaciones internacionales. Las acciones en contra de la comunidad migrante también han generado resistencia por parte de la población, así lo dijo el académico. Quien también es presidente del Colegio de la Frontera Norte, o el COLEF, participó como invitado en la sesión semanal del Grupo 21, donde expuso como ejemplo las movilizaciones ciudadanas de No Kings que se realizan o se han realizado en los Estados Unidos. Dijo, estamos en una coyuntura de contención altísima. No hay movilidad si la comparamos con la de hace 2 años, obviamente. Es casi nulo lo que hay ahorita. Sin embargo, sí puede haber muchos cambios. Puede haber cambios en la política migratoria, puede haber cambios en la política interna de los Estados Unidos, en la economía, obviamente está habiendo muchos cambios, pero lo más importante es lo que muchos esperan. El resultado de las elecciones puede traer cambios importantes para la vida de los Estados Unidos, cambios importantes para la administración del presidente Donald Trump, cambios importantes para miles de migrantes y cambios importantes para millones de ciudadanos norteamericanos. ¿Quién tiene la última palabra? Los electores. Todos aquellos que están cansados o siguen a favor del presidente Trump, porque aquí no le vamos a decir por quién tiene que votar. Lo único que le vamos a recomendar es lo de siempre. Analice su voto, vea el pasado, vea el presente, vea el futuro. ¿Qué ofrece cada quien? Cómo estábamos antes, cómo estamos ahora y cómo podríamos estar después, y entonces emita su voto por quien quiera. Nada más otra recomendación. Después no se queje. Y hablando de cambios, se habla mucho de una posible reforma migratoria, que si en la Casa Blanca se discute, que si el presidente Donald Trump la ha puesto en la mesa, creer o no creer que hay una reforma migratoria o que habrá. Mi recomendación personal, mía, ahorita escuchamos a los abogados, pero mi recomendación personal son políticos. Y créame, los políticos hacen cualquier cosa por atraer votos. Y en estos tiempos que se acercan las elecciones intermedias, hablar de una posible reforma migratoria, solo hablar, no cristalizarla, solo hablar puede atraer muchos votos. Esa es mi recomendación. Ahora, escúchalo. Confirmando la noticia hoy 3, que efectivamente el presidente Trump, ahora yo no sé si creerlo o no, está hablando de que ahora sí dice que quiere legalizar a millones de personas. Le dijo ayer en una entrevista, perdón, no ayer, hace 2 días, en una entrevista al New York Times, que es el periódico más importante, sinceramente, del mundo. Ahora, si va a legalizar o no a las personas, yo no sé si eso sea verdad. Ya lo ha dicho antes, no le creemos mucho a veces. Dicho eso, mis señores, yo te diría a ti, hay que aguantar porque nunca se sabe con este señor. Y yo me refiero a personas que voluntariamente se quieren ir del país. Yo no me iría, sinceramente. ¿Y por qué me voy a ir? Hay mucha gente que dice, mejor prefiero irme. Hay otros que dicen, voy a aguantar, voy a tratar de hacer las cosas bien, no me voy a meter en problemas, no voy a ir a todas mis cortes, voy a tratar de pelear mi caso, voy a ver si encuentro un abogado con el que yo me sienta tranquilo para ver si para que me pueda representar en corte. En la oficina contratamos una juez de inmigración que ahora ya desde la semana pasada me está ayudando con los casos. Hagan las cosas bien, no manejen borracho, no estén peleando con sus parejas. Muchas de las personas que llegan a la oficina que son detenidas me dicen que son detenidas porque se han presentado a ICE, no fueron con abogados, quieren hacer las cosas solos. Tengan cuidado. Yo no estoy diciendo que vengan a mi oficina, igual ustedes saben que a mí llegan cientos de personas, pero busquen un profesional que los ayude, consulte su caso. Si es que este señor va a dar papeles o no, no lo sabemos, pero quién sabe. Y si logra dar papeles y ustedes han hecho las cosas bien, ustedes serán los beneficiados de esta nueva reforma que supuestamente está hablando el presidente Trump, que bueno, he visto otros influencers que están hablando del tema. E insisto, ya lo ha dicho antes, yo no le creo mucho, dice que es culpa de los demócratas, puede ser, pero bueno, en fin, para eso estamos, para informar y confirmar o negar las noticias que a veces se ven en redes sociales. Ahí lo tiene, eso es lo que ellos dicen, usted tiene pues la mejor opinión y usted es quien decide. Creer o no creer en una posible reforma migratoria, siempre hay que estar informados, siempre para saber por dónde se nos viene el golpe de repente o el beneficio o la calma. Hay que saber
y hay que estar informados, pero con información verificada y que no nos lleve pues a pensar otro tipo de cosas. No nos asustemos tampoco. Vamos a continuar con más. Oiga, a ver, hablando de elecciones en los Estados Unidos, ¿qué pasa con la intención del voto de los ciudadanos norteamericanos rumbo a las elecciones intermedias? Y es que el panorama internacional, la política estadounidense, pues nos está regalando un giro de guión bastante interesante de cara a estas próximas elecciones. Si hoy fueran las elecciones para renovar el Congreso de los Estados Unidos, ¿qué cree? El Partido Demócrata quedaría con la victoria. No los republicanos, no Donald Trump. Bueno, esto es lo que se revela y lo revela el más reciente promedio del llamado voto genérico, que es esta encuesta clave que mide la temperatura del electorado a nivel nacional, preguntando simplemente una sola pregunta. ¿Usted votaría por un candidato demócrata o por un republicano? Sin ponerle nombre, ¿eh? Sin poner un nombre de candidatos, no. ¿Demócrata o republicano? Los números muestran que los demócratas han logrado construir y consolidar una ventaja competitiva que enciende las alarmas en el cuartel general republicano. Ojo con esto. Ahí le va. Vamos a los datos fríos de las firmas encuestadoras más respetadas en el mercado anglosajón, porque la tendencia es consistente, ¿eh? Le cuento que por un lado, Economist YouGov le otorga a los demócratas un 45% de la intención de voto frente a un 40% de los republicanos, una ventaja de 5 puntos que ya supera el margen de error. Y eso es preocupante para los republicanos. Reuters Ipsos confirma la tendencia colocando el tablero 41-35, ampliando la brecha a favor del partido del presidente. Esta es en contra. Pero luego viene mediciones como la de RMG Research o Signal, donde la ventaja demócrata se dispara en algunos estados clave, llegando incluso a registrar diferencias de hasta 50% contra 41%. Estamos hablando de una ventaja sostenida que va más allá del pico estadístico momentáneo. Entonces, sí está fuerte. Bueno, ahora, ¿cómo se explica esto si sabemos que la aprobación general del Congreso de los Estados Unidos está por los suelos? Está rondando apenas el 21%. Hay dos factores clave. A ver, ¿de qué hablamos? La aprobación del Congreso está en el 21%. ¿Qué quiere decir? Que no tienen buena imagen ante el electorado. Pero resulta que el regreso a casa, los votantes demócratas que estaban escépticos o desencantados se están alineando nuevamente con los legisladores debido a sus debates recientes en la agenda nacional. Un segundo factor, y el más peligroso para los republicanos, son los votantes independientes, estos que no están a favor de uno ni de otro, y que deciden a último minuto muchas elecciones. Cuidado con ellos, porque ellos también se cansan, también están viendo para dónde sí, para dónde no, y pueden darle la vuelta a los republicanos. ¿Qué significa esto en la práctica? Bueno, hay que ser cautelosos. Para empezar, el voto genérico no se traduce automáticamente en escaños debido a la ingeniería geopolítica y el diseño de los distritos, lo que llaman allá en Estados Unidos el gerrymandering. Bueno, sin embargo, la historia electoral de Washington nos dice algo más claro. Cuando los demócratas logran mantener una ventaja nacional superior a los 4 o 5 puntos, de manera sostenida, las mayorías legislativas de la oposición empiezan a temblar. Las próximas semanas serán cruciales para ver si los republicanos logran ajustar su estrategia y cerrar la brecha. O si los demócratas, pues terminan de pavimentar su camino hacia el control del Capitolio. Así están las cosas a unos meses de las elecciones intermedias en los Estados Unidos. ¿Y usted? Si hoy fueran las elecciones, ¿votaría por demócratas o por republicanos?
En otros temas, hay buenas noticias para muchos migrantes, porque, sobre todo para los que tienen casos en la corte, se aceleran los procesos en algunas ciudades. Vamos a ver cuáles son estas. Buenas noticias, les tengo buenas noticias. En algunas ciudades de Estados Unidos, UCIS, la agencia que otorga beneficios de inmigración, está reduciendo las esperas dramáticamente. Ejemplo, entre ellas la naturalización, la N-400, el ajuste de estatus con todo y permiso de trabajo. ¿Qué está haciendo inmigración? No lo sé, pero están reduciendo las esperas de más de un año a tan solo 1 o 2 meses. Sí, escucharon bien. No en todo el país, pero en muchas ciudades. En Los Ángeles acabamos de ingresar un ajuste de estatus y en un mes nos llegó el recibo y la cita para huellas y también el número del seguro social. Así es que ya solo estamos esperando la cita final para la residencia. Antes esperábamos meses para el recibo y la cita de huellas y el seguro social. Así es que están recortando y reduciendo mucho las esperas. Yo sé que han tenido presión por la administración Biden para acelerar los trámites. ¿Qué significa esto para usted? Que se ha hecho desidia o dijo mejor me espero porque la espera es muy larga, actúe ahora. Ingrese su solicitud de ciudadanía si es elegible o de residencia por ajuste de estatus dentro de Estados Unidos, ya que las esperas se están recortando dramáticamente. Enhorabuena. El hecho de que se aceleren los procesos quiere decir que más pronto puede salir de un centro de detención, más pronto puede tener una resolución de un juez sobre su caso migratorio. No necesariamente tiene que ser negativa, puede ser positiva también. Todo depende mucho de su abogado y cómo lo esté defendiendo. Así es que ponga atención. Si usted está en una de estas ciudades, aproveche. Muchas personas allá en los Estados Unidos están recibiendo cartas donde les dan una multa de migración por más de $1 millón. Y les dicen, debes irte y pagar. ¿Qué debo hacer cuando recibo esta carta? Bueno, en los últimos meses ciertos migrantes en los Estados Unidos comenzaron a recibir multas de inmigración que superan el $1 millón, a menudo con la sospecha de que son parte de una estafa. Los documentos que llegan con la firma del Departamento de Seguridad Nacional, el DHS por sus siglas en inglés, fueron emitidos por la agencia bajo el gobierno del presidente Donald Trump. Bajo la ley de una ley de 1996 que había quedado en desuso durante las últimas décadas, el gobierno de Trump comenzó a imponer sanciones económicas diarias a quienes no cumplan con los mandatos judiciales de expulsión emitidos en su contra. En los últimos meses, la administración de Donald Trump continuó con la emisión de las multas. Recientemente, un informe de Telemundo reveló casos de varios migrantes que recibieron cartas con las firmas del DHS. Una madre extranjera que está en medio de un proceso judicial indicó que al principio creyó que se trataba de un fraude. La suma ascendía a $1.820.352 por no haber salido del país norteamericano tras recibir una orden de deportación. Bueno, asusta, a cualquiera le asusta, oiga. Bueno, ¿qué hacer? ¿Qué hacer si recibo esta carta? El abogado experto en migración José Jordán recomendó a los migrantes que reciben estas cartas que hablen con un profesional para ver sus opciones en declaraciones. Agregó que se puede apelar la decisión. Aunque también indicó que las sanciones económicas tienen un tinte político de la administración Trump y que podrían ser eliminadas por otro presidente, obviamente. Remarcó que cada caso es distinto, por lo que insistió en que el principal consejo es consultar con un abogado. No se asuste. A mí también me asustaría. Tranquilo, mantenga la calma. No necesariamente va a tener que pagar todo ese dinero. Esta es la última de redes sociales. Dudas, muchas dudas. La señora Juanita Armendáriz, allá en California, me dice, ¿puedo viajar con una Real ID dentro de Estados Unidos? Porque hay muchas restricciones. Bueno, la respuesta es sí, pero tiene que tener cuidado en ciertos factores. ¿Cuáles son estos? Escuché de doña Juanita a los abogados. ¿Puedo viajar solo con Real ID dentro de Estados Unidos? Técnicamente sí, porque este es el documento que se pide desde el 7 de mayo de este año para hacer vuelos domésticos. Pero usted debe tener en cuenta que tener Real ID es tener una identificación del Estado. Sin embargo, no define su proceso migratorio hoy en día, si se encuentra activo, si hay riesgo de deportación o de detención.
¿Por qué es importante tomar en cuenta esto? Porque el Real ID es el documento que me permiten para viajar, pero si por alguna circunstancia yo me encuentro con un oficial de ICE en un aeropuerto, mi estatus migratorio es lo que me va a defender de esa situación. Entonces hay que verificar cuál es tu estatus, porque personas tienen Real ID o tienen permisos de trabajo vigentes y sus estatus están negados, cerrados o desestimados y no saben que aunque su tarjeta para trabajar o su Real ID siga vigente, no existe ninguna protección para este tipo de casos, están totalmente vulnerables y estas personas pueden ser privadas. ¿Puedo viajar solo con Real ID dentro de Estados Unidos? Técnicamente sí, porque este es el documento que se pide desde el 7 de mayo de este año para hacer vuelos domésticos. Ahí lo tiene. Doña Juanita, esta es su respuesta. Sí, tenga mucho cuidado con algunas cosas que se pueden y no se pueden hacer. De inicio, usted es libre, si tiene una Real ID, a viajar sin ningún problema. Ahí lo tiene. Con esto quiero dar por terminado el programa Migraciones de este día. Yo soy Ernesto Méndez Jaramillo y como siempre, le pido que por favor nunca, pero nunca se olvide que todos, de alguna u otra manera, somos migrantes. Nos vemos la próxima.